Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Adaptación Enfriamiento y Psique. El día de hoy vamos a continuar con la parte de destilación. El día de hoy vamos a platicar justamente de la zona de alimentación. En videos anteriores ya establecimos un poco sobre la zona de enriquecimiento y sobre la zona de agotamiento. Esto en dirección a establecer la parte de McCabe-Thiele. Bueno, entonces aquí la zona de alimentación pues es a mi gusto, es una de las partes más interesantes que podemos tener dentro de la parte de destilación, porque justamente en este punto puede variar demasiado lo que suceda, ¿de acuerdo? Porque al final aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, la zona de enriquecimiento, pues aquí vapor, se condensa y se regresa, ¿no? Y se puede condensar parcialmente, pero pues al final vamos a regresar una parte. Aquí voy a tener líquido y esta vamos a meterla al hervidor, se va a vaporizar parcialmente y pues al final se va a regresar a la columna. Pero aquí, obviamente aquí lo que sucede está muy interesante. Porque pues puede ser que aquí la mezcla sea un líquido, o bueno, la mezcla sea líquida, perdón, que sea un vapor saturado, que la mezcla esté sobrecalentada, que sea subenfriada. Y esto pues obviamente va a afectar en lo que suceda justamente aquí. También es interesante pues ver como tal de toda esa parte que vamos a explicar ahorita, ¿sale? Pero bueno, vamos a platicar justamente aquí. Entonces vamos a estudiar la zona de alimentación. Entonces aquí lo que vamos a entender es lo siguiente. Prácticamente lo que les comentaba, ¿no? Nosotros vamos a tener una recirculación aquí. Por lo tanto, este líquido pues va a empezar a bajar, ¿no? Y aquí va a venir un vapor, ¿no? Como tal, B', que viene de la parte también de la recirculación del hervidor. Entonces nosotros vamos a tener el siguiente fenómeno. El líquido que cae de la parte del domo, que es el que se recirculó, se va a convertir en una L', dependiendo si, en este caso, bueno, la L' se va a, o sea, esto es un hecho. Abajo de la parte de alimentación, en agotamiento se llama L'. ¿Por qué? Porque puede ser que se le tenga que añadir parte de la alimentación, ¿no? Como tal. Y, por ejemplo, aquí abajo de la zona de alimentación, que es en la parte de agotamiento, tenemos B', y ese se convierte en la V. Bueno, V' se convierte en V, como tal. Entonces, esto puede ser que se le añada cierta parte de la alimentación. Pero, insisto, aquí lo importante es qué rayos va a suceder. Entonces, si yo hago mi balance justamente en este punto, la alimentación, o en el plato de alimentación, pues es justamente lo que tenemos por acá. Ahora, mi balance general, que es el que yo coloqué aquí abajito, lo voy a explicar. Primero vamos con la parte de las entradas. Entradas, por ejemplo, pues tengo F, que es alimentación. Luego, otra entrada que tengo, pues es el líquido que viene de la parte del domo. Y luego viene la parte de B', que es esta de acá. Entonces, entradas, entradas, entradas. Y estas son iguales a las salidas, ¿no? V y en este caso L', que es la parte de aquí abajito, ¿sale? Entonces, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, yo puedo hacer un balance digamos, por la parte de cada fase, ¿sale? Ahora, para saber qué es lo que va a pasar aquí y para saber a qué fase le voy a sumar y todo esto, yo tengo que entender, insisto, el estado termodinámico con la que viene la alimentación. Por ejemplo, si esto fuera un líquido saturado, ¿no? Completamente, o un líquido que está en ebullición, o que viene en su temperatura de burbuja, o sea, saturado, una mezcla saturada, pues obviamente nosotros vamos a añadir todo a L', ¿no? O sea, la alimentación viene toda líquida. Ajá. Si fuera un vapor saturado, pues la alimentación abarca para acá arriba. Pero también puede ser que venga una mezcla de líquido-vapor, ¿no? Entonces una parte se va para acá y otra parte se va para la parte de la V. Pero si es un vapor sobrecalentado, por ejemplo, va a suceder alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a empezar con la parte de lo que les comentaba, ¿no? Si es un líquido saturado, que más adelante ya lo tengo aquí. Si es un líquido saturado, pues obviamente yo tengo la alimentación de líquido, vamos a pensar, ¿no? Una parte de F es líquido, o sea, toda más bien. Entonces la L' es así, ¿no? Lo que viene de L más lo que se está, pues obviamente, considerando la alimentación, ¿no? Como tal, de líquido, pero pues todo se va acá. Al vapor no se va nada, porque pues el vapor es cero, no hay nada que esté vaporizado. O sea, aquí significa no que no haya vapor, sino más bien la B', pues es toda la parte de arriba. Ajá. Si el vapor fuera saturado, por ejemplo, aquí lo que va a pasar es que la alimentación, como está como un vapor saturado, pues obviamente vamos a tener aquí en B
lo que alimentamos como tal, ¿no? Más lo que ya traía B', ¿no? Entonces, ese se comporta con lo de la alimentación más la parte de acá. En la parte del líquido, como es líquido saturado en este caso, ¿no? Pues aquí L es igual a L'. Pero esto lo podemos comparar en función, o lo podemos decir en función justamente de la fracción vaporizada, ¿no? Si fuera un líquido, por ejemplo, sobrecalentado, un líquido sobrecalentado, un vapor sobrecalentado, ahí pónganme tache, perdón. Un vapor sobrecalentado, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? O sea, en cuanto al flujo, pues obviamente este de acá, todo es vapor, ¿no? Todo. Pero pues tiene una energía que abarca desde el estado saturado hasta la parte del sobrecalentamiento. Entonces, este sobrecalentamiento, ¿no? Como tal, lo vamos a ocupar para que el líquido que nosotros tenemos aquí, que es un líquido saturado, vamos a tener un intercambio de energía. Ajá. Entonces, con ese sobrecalentamiento que tenemos en esta corriente, este se pone en contacto con este de acá, y una parte del líquido que nosotros teníamos originalmente se va a ir a la parte de arriba. Ajá. Entonces vamos a tener la parte del vapor que me da la alimentación, la parte del vapor que tiene como tal la recirculación del hervidor, y una parte del líquido saturado que se convierte pues en vapor saturado, aprovechando el sobrecalentamiento que se tiene justamente en esta corriente. Lo contrario pasa con el líquido superenfriado. En el líquido superenfriado, pues este líquido aquí en la alimentación va para acá, pero este está por debajo de la saturación. Ajá. Quiere decir que el líquido superenfriado, pues sabemos que su energía, ¿no? O la entalpía de esta, pues está por debajo de la entalpía del líquido saturado. Entonces le hace falta energía para que este se pueda como tal pues evaporar. Entonces aquí nosotros tenemos vapor saturado, ¿no? Como tal, que viene hacia arriba. Entonces una parte del vapor saturado, ¿no? Se lo lleva el líquido, en este caso el líquido superenfriado, ¿de acuerdo? Porque pues, se encuentra a una temperatura distinta. Entonces, como tal, parte de este vapor pues ya no va a salir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la parte de abajo nosotros vamos a tener el líquido que venía del reflujo, más el líquido que viene de la alimentación, más una parte de vapor que se condensa aquí, ¿no? Entonces, justamente para poder determinar esto, tenemos que ver una fracción que se llama la fracción líquida. Ajá. Q es la fracción líquida, cuyas unidades son cuántos, que en ese caso sería el kilomol de líquido por cada kilomol de alimentación, ¿sale? Y también tenemos la contraparte, que sería la parte de la fracción vaporizada. En este caso, la fracción vaporizada son los kilomol de vapor por cada kilomol de alimentación. Entre los dos, entre la fracción líquida y la fracción vaporizada, pues en este caso me tiene que dar el 100%, me tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando de un líquido saturado, vamos a pensar, quiere decir que no hay nada vaporizado, o sea, esto vale 0. Por lo tanto, Q es igual a 1. Ajá. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un vapor saturado, no hay nada de líquido. Por lo tanto, la fracción vaporizada vale 1, ¿no? O, por lo tanto, Q vale 0, ¿no? Más bien, cualquiera de los dos. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, la fracción vaporizada pues se puede calcular así, como 1 menos Q. Entonces, en la parte de destilación, lo que normalmente pues se suele utilizar es Q, que es la fracción líquida. Entonces, Q, de ahora en adelante, va a representar la cantidad de líquido que tenemos por la parte de alimentación, ¿sale? Entonces, para esto, pues voy a hacer un balance por cada corriente, ¿no? De líquido. Entonces, por ejemplo, aquí, entradas y salidas. Entradas, ¿qué tenemos de entrada? Entrada tenemos el líquido, aquí está. Entonces, entra el líquido, ajá. Y luego entra F. F, pues obviamente es el gasto de alimentación, y esto lo voy a multiplicar por Q, porque es la fracción líquida. Entonces, F por Q sería la cantidad de líquido que trae la alimentación, ¿no? El líquido que trae la alimentación. Entonces, si este Q, por ejemplo, es 1, es porque todo es líquido saturado. Entonces, quiere decir que toda la parte de F, pues es líquido, entonces va hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, si fuera vapor saturado, Q es igual a 0, y ese término se elimina. Entonces, quiere decir que nada, aquí va a añadir como tal, ¿no? A la parte de L'. Entonces, al final tenemos este balance. L' es igual a lo que viene del líquido que viene recirculando, más lo que trae la alimentación, ¿no? Pero en forma líquida, entonces multiplicando por Q. Ahora, para la parte de vapor igual, entradas. Entradas tenemos
el vapor que proviene del hervidor, ¿no? Este de acá. Este vapor que proviene del hervidor más una parte de la alimentación me va a dar la parte de vapor. Ahora, si ustedes se fijan, lo que yo estoy colocando aquí, pues prácticamente es la fracción vaporizada, ¿no? F por FB, fracción vaporizada. Pero pues aquí voy a dejar todo en términos de Q para que sea un poquito más sencillo. Entonces vamos a pensar, si esto fuera líquido saturado, entonces el valor de Q es igual a 1, por lo tanto la fracción vaporizada vale 0. Entonces cuando es un líquido saturado, pues obviamente la alimentación solo añade a la parte de la corriente líquido. Vamos a pensar si esto fuera un vapor saturado. Si esto es un vapor saturado, quiere decir que Q es igual a 0, o sea, la fracción de líquido no existe porque no hay líquido. Entonces, pues 1 menos Q vale 1. Entonces aquí sería V' más F, porque esto valdría 1, obviamente Q vale 0, ¿no? V' más F, pues sería igual al valor de V. Entonces quiere decir que toda la alimentación que nosotros teníamos se va a ir a la parte de arriba, porque es vapor saturado. Entonces esto se le va a añadir lo que yo tenía proveniente del hervidor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Estas dos ecuaciones que van a ser B' más F menos Q. Y por ejemplo ahora vamos a pensar, oye, ¿qué crees? Y si fuera líquido-vapor, ¿no? Una mezcla líquido-vapor. Bueno, si es una mezcla líquido-vapor, pues obviamente Q, en este caso, pues puede valer 0.2, ¿no? Por ejemplo. Entonces una parte se va para el líquido, o sea, como es líquido-vapor, ¿no? La mezcla, insisto, aquí es un líquido y un vapor. Entonces una parte se le añade al líquido y la parte que sería el 0.8 se va al vapor. Si es un vapor sobrecalentado, ¿no? Por ejemplo, aquí sucedería otra cosa y ahorita es justamente lo que vamos a platicar. Ahora, el valor de Q, lo que es la fracción líquida, se puede calcular de la siguiente manera. En este caso lo que voy a estar comparando es la cantidad de energía, ¿no? En este caso respecto al calor latente. En este caso esto es calor latente. HBsat menos HLsat, en este caso en la parte de como tal la alimentación, ¿no? La entalpía cuando tenemos, por ejemplo, a la temperatura de rocío y a la temperatura de burbuja, respecto a lo que tiene la alimentación. Entonces yo voy a comparar, entonces fíjense lo siguiente. ¿Por qué se compara así? Porque esto es lo más sencillo. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, pero aquí lo que estoy comparando es la cantidad de energía que nosotros necesitamos meterle, ¿no? O en cuanto a la relación, o la relación de energías que necesitamos agregar, por ejemplo, tenemos que comparar, bueno, más bien perdón, ahí va. Lo que estoy haciendo aquí es comparar como tal la diferencia de las entalpías, para que un líquido se pueda convertir, en este caso, en un vapor saturado, ¿de acuerdo? Vamos a pensar lo siguiente, de hecho vamos con los ejemplos. Lo que les comentaba, ahora esto olvídenlo, ¿no? O bueno, no olviden, solo vean la fórmula y ahorita vamos a especificar esta parte. Podemos tener 5 casos: alimentar líquido subenfriado, líquido saturado, vapor sobrecalentado o una mezcla de líquido-vapor. Ok, entonces fíjense. Lo que voy a hacer es, de hecho ahí está, ¿no? Escrito. Se compara la cantidad de energía necesaria para que la alimentación se convierta en vapor saturado. Entonces vamos a empezar con la parte de líquido saturado. Si HF es un líquido saturado, entonces quiere decir que en la parte de arriba la diferencia de entalpías es exactamente que la parte de abajo, ¿no? O sea, es la misma diferencia de entalpías. Entonces este valor de Q es igual a 1. O sea, la fracción líquida es 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues prácticamente toda la alimentación pues es líquido, ¿de acuerdo? Porque si comparo como tal la parte de arriba con la parte de abajo me va a dar exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que es la misma cantidad de energía que tenemos que aplicar para que este se convierta en un líquido. Entonces de aquí sale este valor de 1, ¿no? De Q es igual a 1. Obviamente, insisto, lo que hay que calcular esas tres partes, ¿no? Vapor saturado, líquido saturado, que es temperatura de rocío, temperatura de burbuja, y esta pues la temperatura de alimentación. Esta pues hay que sacar cuánto vale la temperatura de rocío, esta hay que ver cuánto vale la temperatura de burbuja, y todo es siempre respecto a la parte de la alimentación, es decir, respecto a ZA, ¿sale? Por cierto, ya veremos como tal un ejercicio. Cuando estamos alimentando, por ejemplo, un líquido subenfriado, hay que pensar en lo siguiente. HF va a ser igual a HL, y aquí estoy diciendo lo siguiente. HL es menor a la entalpía del líquido saturado. Entonces, vamos a pensar en algo rápido, ¿no? Vamos a pensar que esto fuera 200, este fuera 50, y esto fuera 200, y esto fuera 10, ¿no? Por ejemplo.
Si ustedes se fijan, pues en la parte de abajo nosotros tenemos la parte del calor latente, que aquí, según mis inventos, son 150. Y aquí en la parte de arriba, esto sería 200 menos 10, esto sería 190. Entonces el valor que yo obtendría aquí siempre sería mayor a 1. Es decir, Q va a ser mayor a 1. ¿Pero por qué? ¿O por qué es esta parte? Ok, acuérdense que lo que yo estoy comparando es la cantidad de energía para que un líquido saturado se convierta en vapor saturado. Esa cantidad de energía pues, es el calor latente. Ajá. Pero si yo estoy alimentando como tal, como un líquido superenfriado, quiere decir que yo necesito más energía para que esto suceda, ¿no? Entonces, quiere decir que en la parte de arriba, como necesito más energía para que esto suceda, la diferencia va a ser mayor. Por lo tanto, cuando hago yo esta división, pues este valor de Q siempre va a ser mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, aquí viene esta clasificación, ¿no? Cuando Q es igual a 1, es decir, cuando la cantidad de energía del numerador y denominador es la misma, pues quiere decir que el líquido ya está saturado. Pero si Q es mayor a 1, es porque pues obviamente el líquido está superenfriado. Entonces necesitamos meterle todavía más energía al sistema para que se convierta en vapor saturado. Ok, ahora vámonos a vapor saturado. Si la alimentación fuera vapor saturado, o sea, HF es igual a HVSAT como tal, o HVSAT como tal, pues ahora me quedaría lo siguiente. Como tal, nosotros estamos comparando la cantidad de energía que necesita un líquido saturado para que se convierta en vapor saturado. Pero si la alimentación ya es un vapor saturado, quiere decir que estos dos pues, son iguales. Ajá. Y como aquí estos dos son iguales, quiere decir que la alimentación ya no necesita de energía para que se convierta en vapor saturado, porque ya está ahí, ¿no? Entonces es 0 sobre el calor latente. Y obviamente esto es igual a 0. Entonces cuando yo tengo que esto da igual a 0, quiere decir que es un vapor saturado. Y hay que entender por qué 0. Porque ya se encuentra en ese punto. Entonces lo que estamos comparando, vuelvo a repetir. Aparte, abajo no da 0. Abajo siempre es lo mismo. Siempre es el calor latente. Siempre, ¿no? Siempre. La parte de arriba es la que es variable. Entonces si la alimentación ya se encuentra como vapor saturado, pues no necesito agregarle nada de energía para que sea vapor saturado. Por eso en la parte de arriba pues da 0. ¿De acuerdo? Entonces cuando tengamos vapor saturado, Q es igual a 0. Cuando tenemos un vapor sobrecalentado, HF pues es la entalpía del vapor sobrecalentado. Y aquí, importante, la entalpía del vapor sobrecalentado es mayor a la entalpía del vapor saturado. Por poquito, pero es mayor. ¿De acuerdo? Esto es gracias al calor latente. Ahora, aquí por ejemplo, lo que yo tendría como tal, o en este caso sería que la entalpía de vapor saturado, ¿no? En este caso, y la entalpía de vapor sobrecalentado, insisto, esta es más grande. Entonces, si esta es más grande, vamos a pensar que esto fuera 200 otra vez, ¿no? Ahora este va a ser 220, vamos a pensar. Este quedamos que era 200 y este era 50, ¿no? Entonces, en la parte de abajo siempre va a dar lo mismo porque siempre es el calor latente. Y acá pues son 150 y en la parte de arriba va a ser menos 20. Es decir, como nosotros tenemos este valor de entalpía de vapor sobrecalentado, este es mayor al vapor saturado. Siempre. Este es mayor a como tal el vapor como tal. ¿Sale? O sea, esta es mayor al vapor saturado. Por lo tanto, yo estoy diciendo que yo ya me pasé de energía para que sea un vapor saturado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues retirarle. Por lo tanto, este valor de Q pues es negativo. Por eso estoy poniendo que es menor a 0. Entonces, justamente por eso el valor de Q da negativo, porque lo que estoy comparando es la cantidad de energía necesaria para que un líquido saturado se convierta en vapor saturado. Pero si la alimentación ya se encuentra en vapor sobrecalentado, pues hay que quitarle energía. Por eso esta Q tiene que ser menor a 0. En otras palabras, el Q es negativo. Bueno, esto aquí hay que cambiarle, ¿no? A ver, déjame le cambio. Porque aquí debe decir alimentación como mezcla líquido-vapor. Ajá, que sería el último caso. Mezcla líquido-vapor. Si lo que estamos alimentando aquí es líquido-vapor, pues entonces quiere decir que HF se encuentra entre los valores de la entalpía de líquido saturado, ¿no? Y entre la entalpía de vapor saturado. O sea, como tal, se encuentra entre estos dos. Entonces, como se encuentra entre estos dos, quiere decir que HF pues, no es ninguna de estas dos, ¿no? O sea, si HB saturado vale 200 y HL vale 50, pues este vale 100, por ejemplo, ¿no? 100. Entonces, 200 sobre 100, perdón, 200 menos 100 serían 100. Sobre, estos son 250, aquí son 150, ¿no? Entonces, este valor pues me va a quedar, ¿no? Por ejemplo, por debajo de la unidad, pero me va a quedar, en este caso, entre el valor del vapor saturado. Entonces, recuerden, cuando Q vale 1, es porque es un líquido saturado. Ajá. Cuando Q vale 0,
es que tenemos un vapor saturado. De hecho, lo podemos ver aquí. Entonces, pues obviamente, cuando tenemos un valor de Q entre 0 y 1, pues en este caso nosotros tenemos una mezcla de líquido-vapor, ¿no? Líquido-vapor. Si Q vale más de 1, 1.1 vamos a pensar, pues este es un líquido superenfriado. Porque hay que agregar más energía. Superenfriado. Y si acá este es menor a 0, como menos 1, 1.1, no sé, algo así, pues es un vapor sobrecalentado. Ajá. Y así varía la Q. Bueno, al final del día nosotros vamos a tener pues estas ecuaciones que tenemos acá, que son mis balances en la zona de alimentación. Aunque una nota especial aquí está, normalmente se puede colocar como B', esta menos F, ¿no? Por ejemplo, para que todo quede en función de las primas. Pero bueno, de todas formas es el mismo balance. Entonces aquí está mi resumen. Los valores de Q, tenemos líquido saturado, Q es igual a 1. Pero recuerden, Q es qué, o sea, sí, Q, sí, qué padre, qué bonito. Q es la fracción líquida. Ajá. Entonces aquí es sustituir en mi ecuación, ¿no? Si tenemos líquido saturado, Q es igual a 1. Entonces, aquí tenemos que toda la alimentación, F por 1, pues sería F. Toda la alimentación se va a la parte prima, hacia abajo. Si Q es igual a 1, eso se convierte a 0, entonces quiere decir que B, V y V' es igual. O sea, quedan igual, no se le añade nada. Si es vapor saturado, quiere decir que Q vale 0. Ajá. Si Q vale 0, entonces quiere decir que como vapor saturado, ese término no está. Entonces, todo lo que baja de la parte del domo se va a la base, así como tal, no se le añade nada. Pero a la parte de la V que se va para el domo es la que se recircula, que es la B', más, entonces como esta vale 0, este es 1. F por 1, F, entonces se le añade F. Ajá. Y bueno, ya cuando tenemos una Q diferente, pues obviamente es donde ocurre, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a pensar que fuera un líquido subenfriado, y ese es 1.5, ¿no? 1.5 por F, ah, caray, ¿cómo es posible que aquí tenga 1.5 por F? Sí, porque acuérdense que como es un líquido superenfriado, una parte del líquido superenfriado va a lograr que se condense una parte del vapor que se encontraba en la parte de la base. Ajá. Y por eso pues obviamente voy a tener un poco más de líquido. No solamente el que ya tenía bajando, sino que también vamos a tener el de la alimentación más uno que logré condensar. Para la parte de vapor, por ejemplo, esto cuando Q vale 1.5 vamos a pensar, pues aquí es negativo. Entonces quiere decir que aquí, como es un líquido subenfriado, pues yo tengo el valor de el gasto que venía del hervidor, o sea, que venía de abajo, pero a esto le voy a tener que restar una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte se logró condensar, porque como es líquido subenfriado, pues obviamente ahí ocurre esta parte de la condensación. Cuando es vapor sobrecalentado, el valor de Q es menor a 0, entonces vamos a pensar que esto fuera menos 1, vamos a pensar, ¿no? Si es sobrecalentado, pues Q es igual a menos 1. Entonces, como Q es igual a menos 1, pues aquí va a pasar lo siguiente, ¿no? En este caso, el vapor es sobrecalentado, ¿no? Aquí viene mi B' y aquí viene la alimentación del vapor, que es el vapor sobrecalentado de la alimentación. Entonces, como está sobrecalentado, pues quedamos que una parte del líquido que viene hacia abajo se va a evaporar con el sobrecalentamiento que nosotros tenemos. Entonces, al final, lo que cae del domo se le tiene que restar una parte de la alimentación, ¿no? Una parte. Y entonces, como se le resta una parte de la alimentación, pues en la parte de la base, lo que entra al hervidor, pues es menor de lo que se recirculó, porque es vapor sobrecalentado. Y lo contrario aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, si este vale menos 1, vamos a pensar menos 1, que sería 2F, entonces tendría más vapor que el que venía recirculando. Claro, esos valores de Q pues también altos. Pero bueno, aquí es esta parte. Y bueno, hemos llegado al final del video, espero que les haya agradado, les haya gustado. Yo les recomiendo ver este video varias veces para poder entender esta parte. Recuerden, Q es la fracción líquida, aquí están mis balances de la zona de alimentación y me falta ya nada más para abarcar McCabe-Thiele, la parte de la ecuación para la zona de alimentación. ¿Sale pues? Entonces, pues ya es todo. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.